Palabra viva. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a pasar a la palabra y la tomamos del libro de Miqueas, del profeta Miqueas, en su capítulo 6, versos del 6 al 8. Y dice la palabra de Dios así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Es decir que, dice, después que hemos leído esos 3 versículos, la enseñanza está en el verso 8. Donde dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Dice que solamente. Es decir, que Él no pide más nada, no le está pidiendo más nada a través del profeta al pueblo. ¿Qué le pide? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Amén. Bien. Pues vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios en esta noche, pidiendo que nos ayude, que sea el Espíritu Santo revelándonos todo cuanto hayamos de hablar en esta noche para ustedes. Pues resulta que yo nunca abro un culto sin antes yo predicar un verso que es mi favorito y está en el libro de Romanos, en su capítulo 15, verso 4. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es un verso que es poderosísimo, porque fíjate lo que dice, que todo lo que está en la palabra de Dios se escribió para que nosotros aprendiéramos. Es muy probable, aquí habemos muchos que ya lo conocíamos, ese texto, pero tenemos muchas personas sintonizadas por radio, por televisión, por redes, y es muy probable que sea la primera vez que ellos lo oyen. Entonces, dice el verso, que por la consolación, es decir, que la palabra de Dios, lo que se escribió, nosotros tenemos que tener paciencia. Es con paciencia que debemos que esperar la esperanza que Dios nos da, que está contenida en esa palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Ok, entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos al primer tema que se dice que es hacer justicia. Ese es lo primero que Dios le pide a través del profeta al pueblo. Dice, hacer justicia. Ok. Entonces decimos que la palabra justicia se define como equidad, sinónimo de igualdad, integridad, rectitud, aprobación. Eso se traduce o se interpreta como lo que es justicia. Entonces diríamos que hacer justicia se define como reconocer, aplicar y obedecer los atributos,
méritos, derechos conforme a los principios y mandamientos expresados en la santa y bendita palabra de Dios. Es decir, que para nosotros hacer justicia, nosotros tenemos que estar apoyados porque todo cuanto nosotros tenemos que hacer en nuestra vida está expresado en la palabra de Dios. Y hacer justicia, la Biblia nos enseña a hacer justicia, la justicia que Dios quiere. Porque tenemos que entender también que tenemos la justicia que es la de los hombres. Que nos estamos refiriendo a la justicia que Dios le pide al pueblo para que haga para con él. Amén. Entonces, si vamos a analizar algunos versos para poder entender qué es lo que en realidad se refiere a hacer justicia. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense cómo termina el verso 20, que dice que haga justicia. ¿Para qué? Para que tú heredes y vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, que tú tienes una recompensa con el hecho de tú hacer la justicia que Dios te dice que hagas aquí en la tierra. Es decir, no según la marcan los hombres, porque los hombres tienen un tipo de justicia. Fíjate que ese verso habla de que no aceptes soborno, ni hagas acepción de personas. Eso quiere decir que nosotros, como cristianos, no debemos prestarnos por tener beneficios adicionales o facilidades en determinados tratamientos a hacer lo que llaman cohecho, que es soborno. A Dios no le gusta eso. Mejor, hermano, no lo haga. Que Dios en su tiempo, porque el problema nuestro es que queremos nosotros doblar el brazo a Dios. Y nosotros solamente tenemos que creerle a Dios y esperar en Dios. No dice el texto que nosotros leímos al principio que tengamos paciencia, porque vamos a tener esperanza. Tenemos una esperanza en la paciencia que nos enseña las Escrituras. Amén. Ok, entonces, vamos al libro de Salmos, en su capítulo 15, versos 1 y 2. Hoy vamos a recorrer un poquito la Biblia, que si la trajeron la van a usar. Y es probable que vean versos que ustedes nunca hayan visto. Pero eso es bueno, porque se aprende. Y cosas que usted nunca vio, ahora la va a ver. Amén. Amén. Ok, entonces Salmos 15, 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir que aquí Dios está haciendo bien clarito en este salmo. ¿Quién heredará el monte santo? ¿Quién heredará la vida eterna? Esos
los que andan en integridad y los que hacen justicia. Amén. Vamos a ver a Isaías 33, libro del profeta Isaías 33, versos 15, 16 y 17. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es decir que dice el profeta Isaías en este verso, y dice en el 17, y tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Es decir que, según dice este verso, todo el que hace justicia, amén, los que hacen justicia son los que tienen su morada segura. Los que no hacen cohecho, los que cierran sus oídos a propuestas deshonestas, los que no se prestan para hacer negocios turbios, como los que se acostumbran ahora. Porque por el afán del dinero, la gente se desenfoca y sin embargo su final es de mal. Normalmente siempre cae en otra cosita, en 4 paredes cerradas con llave. Se deleitan un rato, pero al final, lo que dice de no oír propuestas sanguinarias, eso se refiere a los psiquiatras, eso se refiere a que tú tengas que tomar la sangre de otro en tus manos. A eso se refiere. Amén. Pero nosotros cerramos los oídos a ese tipo de insinuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora en cuanto a las relaciones comerciales, ¿cómo opera la justicia? Ok, vamos a ver en Proverbios 16:11. Proverbios 16:11. Entonces dice, peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es decir que a esto se refiere a los que ejercen el comercio y no dan pesos completos. Ustedes saben que muchas veces usted va al comercio y se pregunta, pero yo no creo que tú tengas esto. Y es que hay muchos que arreglan las pesas, que arreglan las balanzas para que pesan libras de 15 onzas. Entonces, dice acá que el que hace justicia no hace ese tipo de cosas, sino que la pesa justa dice que son de Jehová. Amén. Y vamos a ver el mismo Proverbios 20:10. Proverbios 20:10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Es decir, que el que se presta a hacer ese tipo de trueque, de hacer ese tipo de cambios, es una abominación. Es decir, es algo que Dios aborrece, que Jehová aborrece, ese tipo de actitudes. Y claro, eso no debe de ocurrir en ninguno de nosotros, ni mucho menos. Yo eso espero. Amén. Ok, entonces vamos a ver en cuanto a empleados y autoridades, cómo se aplica la justicia de Dios. Vamos a ver en Romanos 13, del verso 1 al 4.
Dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto se refiere a que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades superiores. Llámese policía, llámese amén, llámese juez, a cualquier autoridad gubernamental que a usted lo quiera someter, a sus jefes, tiene que someterse, porque es su autoridad, a sus pastores, a sus líderes. Es decir, que a toda autoridad superior nosotros tenemos que someternos, porque eso es justicia de Dios. Y dice que el que se opone a la autoridad establecida por Dios acarrea contra sí condenación. Usted puede no estar de acuerdo con el primer mandatario de la nación, pero estése tranquilo, no lo ofenda, no haga palabras deshonestas contra él, no es que usted sea a favor de él ni a favor. Estése tranquilo, cállese la boca, que como cristiano a usted no le toca. Usted tiene que someterse, según dice la palabra, a las autoridades superiores, y él es la autoridad máxima de la nación. Entonces, de parte de un cristiano no está bien eso, que a veces las pasiones nos llevan a veces emitir cierto tipo de comentarios y cosas que a nosotros no nos queda, no nos va. Tenemos que evitar ese tipo de cosas. Amén. Entonces, Colosenses 4:1, vamos a ver lo que dice. Colosenses. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es decir que dice, esto se refiere a los jefes, a los que tienen compañía, a los que tienen personal bajo su mando, que dice que nosotros tenemos que ser justos con los de abajo, con nuestros subalternos. ¿Por qué? Porque nosotros también, los que tenemos autoridad, también tenemos uno en los cielos, que es nuestro superior. Entonces, así mismo como nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, así mismo tenemos que someternos los empleados a las autoridades que son terrenales. ¿Estamos? Tito, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Se están cansando? Ok. Entonces, sigamos entonces. Dice, exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Estamos todavía en el párrafo que se refiere a la justicia de Dios. No me lo quite, por favor. Allá arriba, por favor. Dice, de las 9 al 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hermanos, nosotros como siervos de Dios tenemos que dar el primer ejemplo en todo. No se supone que un
jefe, vamos a decir, un propietario, o alguien que necesite personal, hermanos, a veces prefiere contratar personal de la calle que los cristianos. Porque entonces nosotros como cristianos abusamos de que somos hermanos en la fe. Es verdad que somos hermanos en la fe, pero usted tiene una responsabilidad y usted tiene que cumplir con lo que a usted se le sometió. Usted no puede llegar tarde y decir, él es mi hermano, él está tranquilo, él no me... No, porque entonces usted es un muy mal testimonio delante de los otros que no lo son. Entonces, ¿cómo los que no son cristianos querrán serlos si nos ven a nosotros dando los malos ejemplos, cuando debíamos ser los primeros? ¿A eso a qué se refiere eso? El anterior que hablamos de los jefes, de que tienen que tratar honestamente a los empleados, pero ahora le toca al empleado no abusar de esa hermandad que nosotros tenemos. Al contrario, ahí debemos ser perfectos, rectos, cumplidores de nuestros deberes, para hacer testimonio a los demás. Amén. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 29. Dice que si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, que como nosotros sabemos que el Señor es justo, pues todo el que hace justicia, pues es nacido de Él. Amén. Comprendimos eso. Ahora vamos al 3:10. 1 de Juan 3:10. Esto es un poquito fuerte, pero en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, que todo aquel que no ama a su hermano no es de él, no es nacido de Dios. Y en eso se nos diferenciamos nosotros de los hijos del otro lado. En que hacemos justicia, en que amamos a nuestro hermano y que todo cuanto hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de quien nos llamó. Amén. Bien, pues ya terminamos con esa parte de la justicia. Ya lo voy a dejar descansar un ratito. Vamos ahora a hablar de misericordia, que es como más bonito, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bien, entonces, ¿qué es? En el libro de Salmos, señores, la palabra misericordia aparece 147 veces. Y en la Biblia aparece 368. En toda la Biblia. Entonces, dice amar misericordia. Aquí no dice hacer, aquí dice amar la misericordia. ¿Por qué? El verbo amar significa entregarse, apreciar, estimar, darse por. Eso es lo que significa amar. Usted se da por la persona que ama. Usted ama a Dios y usted se da por Él. Amén. Usted se entrega por Él. Usted muere por Él. ¿Estamos? Ok. Entonces la palabra misericordia viene del latín misere, que significa miseria, necesidad, y de cardi, que significa corazón.
Es decir, esa es una necesidad que nace en tu propio corazón. Y podemos decir que es la virtud o disposición de compadecerse de los demás y del mal ajeno. Esa es la virtud que tiene el ser humano, de tener compasión, de ver al otro, de ver la necesidad que tenga el otro. De no pasar de largo y ver y dejar que el otro, si está pasando hambre, usted no le brinda un plato de comida o le brinda un pan. Eso es misericordia, ¿verdad? Entonces, en el libro, vamos a ver el libro de Salmos, en el verso 86, verso 5, capítulo 86. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es decir, ¿qué es lo que hace el Señor? Perdonador. Y dice, misericordioso y grande en perdonar. Amén. Entonces, si seguimos ahí en el 103, en el mismo Salmo 103, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, que la misericordia de Dios es tan grande que si hubiese sido por nosotros, ya Él hace rato que nos hubiera consumido, no tuviéramos ninguno aquí. Porque ¿cuántas veces le fallamos nosotros a Dios? Y si fuese porque nosotros le fallamos y Él es paciente, clemente, perdonador, misericordioso, y no se enoja y no se acuerda del enojo, que es lo grande, que Él no se acuerda. Porque ¿cómo hizo Él con el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto? Él le decía, ustedes son un pueblo contumaz y rebelde. ¿Qué quería Él? Desaparecerlo, pero no podía. Porque ya venía Moisés y dice, ay Señor, ten misericordia, tranquilo, que ellos cambian. Así mismo con nosotros. El Señor a nosotros nos tiene paciencia. Hay que, y nos aguanta hasta que nosotros cambiemos. Hasta que tú cambies y yo cambie, porque no me voy a excluir. Amén. Entonces, seguimos. Dice que la misericordia nos identifica como verdaderos cristianos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ustedes más o menos interpretan lo que eso quiere decir. Que nosotros no debemos, dice que el juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que tú en vez de enjuiciar a tu hermano, de ver la parte mal que tu hermano tiene, primero usa de la misericordia de él y sopórtalo. Sopórtalo hasta que Dios lo cambie. Orar por él para que el Espíritu Santo sea que lo cambie. Amén. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solamente somos
entes, sujetos que hablamos por boca del Señor. Nosotros podemos dar un consejo, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. No le podemos entrar a bibliazo a nadie, porque así no va a cambiar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Entonces, dice que es un mandato para la iglesia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que ese es un mandamiento que nosotros tenemos, de nosotros ser misericordiosos con nuestros hermanos, perdonadores. No podemos, tenemos que llevar la milla extra siempre. No podemos nosotros enemistarnos con nuestros hermanos por el hecho de haber cometido alguna falta contra usted, sino que ¿qué es lo que dice la palabra? Perdonándoos unos a otros, siendo misericordiosos unos con otros. Amén. También la misericordia corrige el pecado. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vamos a Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, con misericordia y verdad, hablando de la verdad, predicando de la palabra, se corrige el pecado de ese hermano. Usted no hace nada dándole boche, insultándolo. Usted mejor tiene misericordia de él. Y con verdad, usted logra cambiarlo. Misericordia. Amarlo, 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 hasta que Dios lo cambie, hermanos. Amarlo. Entonces, para terminar este segmento, vamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 36. 6:36. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que eso es un mandato para la iglesia, que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Ok, ahora vamos a pasar al tercer pedido que el profeta le hace, que Dios le hace a través del profeta, y es humillarte ante Dios, la humillación. Qué difícil es humillarse, qué fuerte. Dice que la capacidad y virtud que de reconocer que hemos fallado y confesarlo delante de Dios. Reconocer que usted se equivoca, que usted no tiene toda la verdad. Pero, ¿qué pasa? Que la arrogancia, la altivez, la soberbia hace que el hombre no quiera humillarse, no se humille delante de Dios. Quiere persistir en su equivocación y quiere sobre todo mantener su verdad. No acepta
no acepta que cambiar, reconocer que se ha equivocado. Hay un texto bíblico que es muy usado respecto a la humillación y está en segunda de Crónicas 7:14. Dice así: dice la palabra de Dios, sí, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, que dice que si se apartare de sus malos, si se humilla y se aparta de sus malos caminos, entonces Él lo oirá. Es decir, que hay una condición que Dios tiene para oír nuestras oraciones. Ahí lo dice. Dice que si se humillare a mi pueblo y se aparte de sus malos caminos, entonces la oración, y orare, entonces la oración yo la oiré desde los cielos. Es decir, que tiene su condición. Si usted no se humilla, si usted sigue con su altivez, con la altanería, con la arrogancia, usted puede orar todo lo que quiera. Usted ora, pero lo oirá Dios. Él puede oírlo, lo que yo no sé si le conteste. Él le va a reservar ahí hasta que Él vea que usted cambie su actitud, que usted se humille. Porque dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que tenemos que humillarnos, esa es la clave, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense algo, el salmista reconoce en un salmo que humillándose él aprendió. Salmo 119, verso 71. Consígamelo ahí arriba, por favor. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, él no se humilló, a él lo humillaron. Y entonces, después que Dios lo humilló, entonces él aprendió sus estatutos, sus leyes. Es decir, que humillándose nosotros aprendemos. Amén. Recuerden eso, humillándonos nosotros aprendemos. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 12, dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Ahora, hay un ejemplo de humillación que todos nosotros es muy seguro que lo conozcamos. Y está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos del 5 al 9. Y ustedes van a saber de quién yo le estoy hablando. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ese es Jesús. Es decir, que no importó ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló y fue
a la cruz para que nosotros, hoy, todos nosotros, pudiéramos estar aquí, alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Yo le tengo solamente una pequeña frase. Y dice así: la humillación es la fuente para ser misericordiosos y obtener sabiduría de Dios para hacer la justicia. Amén. Amén. Se lo repito. La humillación es la fuente para ser misericordiosos y obtener sabiduría de Dios para hacer justicia. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Se pueden. Dios es bueno. Amén. Nunca cerramos un culto en esta congregación sin darle la oportunidad a aquellos que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, de darle la oportunidad de levantar su manita y reconocerlo, que usted no anda conforme a sus caminos, que usted anda conforme a sus propios caminos, y que Dios quiere en esta noche que usted dé un paso de fe y venga a pertenecer a la familia de la fe. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, el Señor, qué bien, qué bueno, qué bendición, tenemos un hermano acá. Amén. Vamos a pase, si puede pasar aquí delante para que oremos por usted. ¿O lo quiere hacer allá mismo? ¿Usted quiere hacer la confesión de fe, Señor? Pues pase por acá adelante a un pastor que por favor lo ayude. Qué bueno, denle un aplauso al Señor, por esa es una vida que hemos ganado esta noche. El Señor se glorificará. Entonces, usted va a pronunciar conmigo la oración que yo le voy a decir. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia y me arrepiento, Señor, de haber vivido una vida apartada de ti. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de mí y que tú, Señor, me limpies de todos mis pecados y que tú, Señor, me inscribas en el libro de la vida para que cuando yo muera yo esté juntamente contigo allá en el cielo. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso a su Señor. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.